Continuando con la historia, observamos cómo la chica vampiro se encontraba utilizando una habilidad mientras le ordenaba a alguien que llegara hacia ella llamándolo pequeño perro lindo. El prota que se encontraba observando el combate comenzaba a pensar que aunque esté en modo demonio ahora mismo, esas personas no se arriesgarían tanto por un simple demonio de cuerno. Y mover a tantos de ellos simplemente para eliminar a un pequeño demonio, incluyendo a muchas personas de alto rango, ¿acaso todo eso era completamente necesario? El rey demonio preguntaba si acaso terminaron descubriendo que su alma estaba poseyendo el cuerpo de un demonio con cuerno. Rápidamente, algunos decidieron atacar al prota gritando que era culpa de los traidores humanos por haber aparecido en ese sitio. El prota confundido se preguntaba si acaso cuando se referían a traidor humano se referían a él, preparándose para tomar una daga que se encontraba cerca en uno de los cuerpos sin vida de los demonios que yacía en el suelo. El rey demonio le mencionaba al prota que era interesante, pues al parecer esos humanos habían llegado directamente a por el prota. ¿Acaso él no era el salvador de la humanidad? Repeliendo los ataques de los humanos, el prota se mencionaba que tenía que preguntárselo directamente a Carmela. Observando a la chica a la distancia, el prota le gritaba a Carmela que tenía que ir con él inmediatamente. Pero justo en ese momento su percepción maligna terminó activándose. El prota se preguntaba que si acaso se había activado su habilidad de percepción maligna, preguntando si acaso algo se encontraba acechándolo para acabar con su vida. Carmela, llegando por detrás del prota, le mencionaba a este que claramente había traído a todos los humanos para salvarlo, pero insistían en decir que el prota es un traidor. Y preparándose para atacar al prota por la espalda, le preguntaba a este qué era lo que iban a hacer a partir de ese momento. Vemos entonces cómo Carmela terminó cortando lo que parecía ser el cuerpo del prota, pero antes de que eso llegara a pasar realmente, el chico había activado su habilidad de magia de teletransportación. Carmela comenzaba a gritar que había escapado nuevamente, y ahora se daba cuenta de que su maestro es mucho más escurridizo que una anguila. En otra área de esa zona fronteriza terminaba apareciendo un círculo mágico de teletransportación y el prota que se encontraba materializándose se preguntaba si acaso esa magia de teletransporte era de un aliado o de un enemigo. Aunque considerando su situación actual, considera que no tiene ningún aliado al cual lo pueda ayudar, y esa malicia definitivamente venía de Carmela. El prota terminó escuchando una voz de alguien que le preguntaba qué era lo que estaba pasando, llamándolo pequeño perro, añadiendo que los malos ya se habían ido, por lo cual no tenía que tener miedo ya que ahora iban a tener su momento íntimo. Confundido, el prota preguntaba quién era, de quién se trataba. Pero antes de que el prota pudiera reaccionar, la vampiro terminó apareciendo por detrás de él y le mencionaba que tenía que mirar eso. El prota, mientras se encontraba confundido, escuchaba como el rey demonio le mencionaba que resultaba que había sido un vampiro el que lo había teletransportado, y pensaba que ese príncipe de los vampiros altanero sería igual de traidor que esos demonios criados por Hal Kim, pero ahora mismo se encontraba sorprendido de su lealtad. Se nos comienza a hablar acerca de un demonio de nivel 75 de clase señor, el fundador de la magia de sangre que utilizan los vampiros, y el demonio más antiguo del inframundo, el poseedor de muchos rituales antiguos olvidados por el tiempo. El rey demonio mencionaba que incluso después de su muerte tantos leales seguidores permanecieron con él y aquellos por los que se había sacrificado tanto ahora querían acabar con él. Eso le parecía extremadamente ridículo. Y estaba completamente claro que los humanos, esa raza ingrata, merecía ser completamente destruida. El prota le preguntaba al rey demonio si de esa manera es como los demonios mostraban su lealtad. El rey demonio le respondía al prota que es un devoto fanático que al parecer quería aprovecharse de su debilidad para tocar y admirar el cuerpo del rey demonio que nunca antes pudo tocar. Le mencionaba al prota que tenía que sentirse afortunado de poder disfrutar un privilegio como ese gracias a él. La pequeña demonio, mientras sujetaba al prota, le mencionaba que tenía un cuerpo bastante fuerte y estaba completamente segura de que su sabor sería dulce, a lo que el prota le preguntaba a esta quién era. La vampiro le mencionaba al prota que ella es el amo al cual le iba a servir por el resto de su vida a partir de ese momento, por lo cual tenía que llamarla Lord Ámbar. Y ahora mismo tenía que permitirle poder marcarlo con su sello personal. Se nos revela que este vampiro se encuentra en el nivel 70 y su clase es hechicero de sangre. Justo cuando el vampiro comenzaba a morder el prota, el chico se mencionaba que la diferencia en poder era demasiado grande y estaba completamente bajo su control. Luego de que la vampiro incrustara sus colmillos en el cuello del prota, comenzaba a gritar horrorizada que hacía demasiado calor, pues su boca se encontraba ardiéndole por esa sangre que había probado. Confundido en el suelo, el prota preguntaba qué rayos estaba pasando. El rey demonio le mencionaba al prota que la chica era bastante ambiciosa, pues había intentado tratar de convertir al noble rey de los demonios en su esclavo de sangre. Y la fuerza de su alma no es algo que un débil ritual pueda manejar, por lo cual al parecer debió de haber sufrido una especie de contragolpe. La chica vampiro emocionada mencionaba que le dolía mucho, realmente le estaba doliendo demasiado, aunque su rostro expresaba otro tipo de emoción. La vampiro que se colocaba encima del prota le mencionaba que era un poco vergonzoso, pero todo era culpa del prota, llamándolo pequeño perrito. En esa posición y mientras múltiples ataques se encontraban dirigiéndose hacia donde estaban ellos, el prota se preguntaba si ese era el momento adecuado para hacer ese tipo de cosas. ¿Acaso los vampiros no solían mantener una apariencia de elegancia?
¿Y esa mujer vampiro realmente es una vampiro o se trata de un súcubo? En la cima del edificio en el cual se encontraban observamos cómo se hacía presente una enorme explosión. Colocando una expresión seria, la vampiro comenzaba a mencionar que los humanos seguían siendo tan detestables como siempre. Y ahora mismo todo es culpa de esos humanos por haber ensuciado su ropa, así que les pedía si acaso podían desvivirse y de una manera un tanto amable. Uno de los humanos mencionaba que ese vampiro que se encontraba justo enfrente tenía un nivel demasiado alto, por lo cual no tenían que enfrentarlo, y el traidor se encontraba detrás, por lo cual tenían que acabar con su objetivo de inmediato. Al escuchar eso, la vampiro les mencionaba que no, ya que el prota ahora se había convertido en su perrito favorito, por lo cual no dejaría que nadie se lo quitara. Utilizando magia de sangre avanzada, terminó conjurando unas rosas de sangre, las cuales comenzaban a moverse en la dirección en la cual se encontraban todos los humanos. Rápidamente, uno de los humanos terminó utilizando un hechizo el cual tiene por nombre Hechizo Divino Crepúsculo de Luz Sagrada, potenciando a todos sus compañeros, incluso la antigua aprendiz del prota. Mientras la vampira era atacada constantemente, le mencionaba a los humanos que tenían que esperar tranquilamente, ya que si llegaban a ensuciar la parte trasera de su vestido entonces se iba a enojar de verdad. Uno de los humanos le mencionaba que solamente querían acabar con el demonio de cuerno, por lo cual no tenían interés en luchar en contra de ella. Otro de los humanos potenciado ya se encontraba justo detrás del prota y le gritaba a este que tenía que perecer, llamándolo traidor. Comenzando a estirar su cuerpo, el prota se mencionaba que el control que había colocado la vampiro sobre su cuerpo se había roto, preparándose así inmediatamente para tomar aquella espada y atacar rápidamente al humano que se encontraba detrás de él, apoyándose de una de sus habilidades, la cual tiene por nombre Sombra Afilada. Pero antes de que el prota pudiera hacer cualquier otra cosa, observamos como una daga comenzaba a aparecer por detrás del prota. Se trataba de su aprendiz, la cual había salido de entre las sombras utilizando un ataque el cual tiene por nombre Puñalada por la espalda, ataque el cual terminó simplemente rozando al prota. Este le preguntaba a su aprendiz qué era lo que se encontraba haciendo. La chica le mencionaba al prota que estaba intentando acabar con el traidor, llamándolo maestro. Añadía que aunque le alegraba que éste siguiera con vida, tenía que evitar que la profecía se cumpla y que el mundo humano sea destruido por completo, y por esa razón se encontraba haciéndolo, y si fuera el prota él también hubiese elegido hacer lo mismo. Confundido, el prota le preguntaba a la pequeña a qué se refería con profecía. La aprendiz del prota comenzaba a mencionar que el traidor perecerá junto con el rey demonio, y ayudaría al renacido rey demonio a lanzar una extinción cruel y despiadada contra los humanos. Y solo el acabar con el traidor antes de que eso se pueda cumplir evitaría la extinción de la raza humana. Esa era la profecía a la cual habían dado los magos. Al escuchar tales comentarios, el rey demonio le mencionaba al prota que la profecía le parecía bastante interesante, mencionándole a este que tenían que cumplirla juntos. Por supuesto, el prota mandaba a callar al rey demonio. La chica, atacando con todas sus fuerzas al prota, lo llamaba maestro y le mencionaba que por el futuro de la humanidad le pedía que por favor tenía que perecer. Bloqueando aquel ataque, el prota se mencionaba que sin la sombra afilada no podía romper el crepúsculo de la luz sagrada en Carmelia, por lo cual la chica estaba yendo en serio, y eso era bastante problemático. Ahora se preguntaba cómo era posible que la asociación de magos supiera que iba a renacer y se convertiría en un traidor de la humanidad. El prota le preguntaba a su aprendiz que en qué creía más, si acaso creía más en la profecía o en él. La chica le mencionaba al prota que por supuesto creía en uno, y eso era en la humanidad, mostrándonos cómo su ataque había destruido la pequeña espada que sujetaba el prota. A la distancia, la vampiro mencionaba que ahora podía entender por qué la estaban retrasando, y es que su pequeño perrito estaba coqueteando con otra mujer. Ahora tenía enfrente a un perrito desobediente y a un gato infiel. Al parecer, ambos necesitaban un poco de disciplina. Observando la situación, el prota se mencionaba que así son las cosas, o él perecía o Camila sería asesinada por ese vampiro. Rápidamente le gritaba a la joven señorita que si no quería perecer tenía que correr de inmediato. Confiada, la discípula del prota mencionaba que si acaso de verdad pensaba que se iba a asustar simplemente por mencionar su alianza con los demonios. Pero sin que pudiera reaccionar, fue pateada por la espalda por la vampiro, la cual le mencionaba que era una gatita desobediente que tenía que aprender primero cómo se sentía su amo. Y ahora mismo ella se encontraba de muy mal humor. Preparándose para utilizar otra habilidad, mencionaba que era momento de adiestrar a su perrito, mostrándonos cómo algunos círculos comenzaban a sacar cuerdas de sangre para envolver completamente al prota. Sujetando al prota por el cuello y ambos brazos mientras comenzaba a levantarlo, la vampira le preguntaba al prota hacia dónde iba a ir. Segura de sí misma, le mencionaba que se lo llevaría a casa. En esa situación, el prota se mencionaba que la diferencia de poder es abismal, por lo cual no era rival para esa chica. El rey demonio le mencionaba al prota que la magia de ese vampiro al parecer podrían utilizarla a su propio favor. El rey demonio le preguntaba al prota qué pasaba, ¿acaso no pensaba escapar o eso no era lo mejor que sabía hacer? El prota le ordenaba al rey demonio que se callara, ya que forzar la pelea lo llevaría a su muerte. El rey demonio comenzaba a burlarse del prota mencionándole que viéndolo en ese estado como un perrito sin hogar le parecía bastante divertido. Y ahora que necesita un poder infinito tenía que dejarse llevar y sumergirse en sus propios deseos.
dejándose llevar así por el veneno que se encuentra en el interior de su corazón. La vampiro, observando al prota, mencionaba que al parecer había lastimado un poco a su perrito, pero él debía de ser obediente para merecer el cariño de su amo. Comenzando a sonreír, le mencionaba que tampoco querría que su familia lo abandonara como lo hicieron los humanos, o acaso sí lo quería. Y aunque haya derrotado al rey demonio, los humanos lo habían traicionado de todas formas. Por esa razón le preguntaba si acaso quería que su amo lo ayudara a tomar venganza. El rey demonio se encontraba confundido, preguntando si acaso quería vengarse junto a este. El prota, aún más confundido, se preguntaba acerca de esta venganza, qué era lo que estaba haciendo ahora mismo. Pues frente a aquel leopardo fantasmal se encontraba siendo verdaderamente patético. Y además de eso, el hecho de escapar de todos aquellos quienes le resultaban familiar, perseguido por sus propios semejantes a quien una vez juró proteger hasta la muerte, sintiéndose impotente ante el odio asesino de su familia, que es algo que nunca había experimentado antes, desde cuando habían comenzado a cambiar las cosas. La vampiro le preguntaba al prota si acaso se había asustado. El prota seguía pensando que desde su resurrección o todo había cambiado antes de que volviera a la vida. Se preguntaba si acaso de verdad él es un traidor. El rey demonio le mencionaba al prota que era un tipo bastante persistente, pero era hora de que el poder del engaño suba de nivel. Y si llegaba a convertirse en el verdugo absoluto, todo lo que diga será la verdad, ya que la verdad la dicen solamente los vencedores. Y si así lo desea, solamente tenía que tomar todo ese poder para demostrarle a los humanos que él realmente no es un traidor. Devorar la magia para evolucionar finalmente, sucumbir al poder del demonio y convertirse en un verdadero demonio. Desde su resurrección solamente había estado solo con el poder demoníaco y sabía que no podía volverse más fuerte sin asumir riesgos, preguntándole si acaso no lo consideraba, ya que el poder de los demonios o las habilidades de los humanos en manos de alguien son simplemente espadas. Y no había nada de malo en utilizar una espada para cortar a sus enemigos, por lo que sumergirse en el poder es la razón de los fuertes. Mientras el prota comenzaba a perder la razón lentamente, le preguntaba a Asmodeus si acaso ellos son aliados, a lo que el rey demonio le respondía que por supuesto. El prota comenzó a absorber todos los látigos de sangre que se encontraban envolviendo su cuerpo, dejando así a la vampiro sorprendida. Expresando una gran sonrisa en su rostro, mencionaba que ahora mismo el único vencedor sería él. Y mientras deshacía la magia del vampiro, le mencionaba que ese vampiro pagaría por su falta de respeto. La chica preguntaba si entonces el perrito quería rebelarse, pero tenía que recordar que ella es uno de los miembros de la sangre ancestral pura, por lo cual no tenía que compararla con esos vampiros mestizos de bajo nivel. Asmodeus, que ahora es el que estaba controlando el cuerpo, mencionaba que un murciélago sigue siendo un murciélago, entonces ¿cuál es la diferencia? Preparándose para utilizar su magia sanguínea, la vampira le mencionaba que lo más que odiaba en ese mundo era que la llamaran murciélago. Asmodeus, a punto de contrarrestar aquel ataque, le mencionaba que era un patético truco insignificante. Una gran explosión de energía se hizo presente otra vez en la cima del edificio. Cambiando de escena, mientras los escombros del edificio comenzaban a caer en todas las direcciones, observamos cómo la santa había salvado a la discípula del prota. La chica, que se encontraba en un mal estado, comenzaba a mencionar que el traidor Movey estaba en el edificio de enfrente y al parecer ahora había cambiado su forma a un demonio con cuerno, por lo cual le pedía que por favor pero no terminó de decir lo que estaba diciendo. La santa, observando hacia otra dirección, le mencionaba que ella ya lo sabía. Continuando con el combate del prota y del vampiro, Asmodeus le preguntaba a esta si acaso todavía iba a seguir presumiendo. La chica le respondía que es divertido entretener a un perrito lleno de energía y es una buena lección que todo amo debe de aprender. Asmodeus se preparaba para seguir atacando y le mencionaba que como juguete para pasar el tiempo era bastante aceptable, pero en ese momento un cristal de hielo terminó atravesando el torso del rey demonio. La santa se había unido al combate mientras que el rey demonio, observándola de reojo, mencionaba que si acaso venía otra persona más a perecer. Observándola de reojo, el prota se preguntaba si acaso era Li Mei Ling, preguntándose si acaso ella de verdad también quería verlo perecer. Asmodeus, en medio de las dos chicas, comenzaba a mencionar que por supuesto, pues con ese cuerpo que no es ni humano ni demonio, tal vez lo mejor sería perecer. La vampiro, colocándose seria, le mencionaba a Asmodeus que había subestimado su poder, realizando un poderoso ataque hacia donde se encontraba el prota. Mientras que por detrás de este, una magia de hielo también se acercaba a gran velocidad, esto por parte de una de las antiguas compañeras del prota. La vampiro, observando cómo el prota luchaba para mantenerse con vida, se encontraba pensando que ahora el perrito necesitaba que le extrayeran sus colmillos de lobo regresivo. Asmodeus, en medio de todos esos ataques, comenzaba a maldecir mencionando que la magia que le llegaba cada vez era mayor, por lo cual la cosa se estaba poniendo bastante peligrosa. Justo en ese instante el prota le mencionaba que se había acabado, escuchando una voz del sistema que le mencionaba que se había encontrado a un ser adecuado para invocar, pidiéndole que por favor confirmara si deseaba realizar la invocación.
Asmodeus, que ahora se encontraba en el centro de un círculo mágico, mencionaba que esa fluctuación de poder le traía bastantes recuerdos y al parecer la suerte estaba de su lado. El prota le preguntaba si acaso tenía compañeros. Esto mientras las chicas realizaban un ataque en conjunto y la vampiro mencionaba que el perrito que estaba a punto de atrapar terminaron robándoselo. Inmediatamente ambas chicas comenzaron a pelear y la vampiro le mencionaba que eso era su culpa, pensaba que podría obtener información sobre el tesoro secreto del rey demonio. Aunque si su abuelo llegase a enterarse de que el rey demonio había escapado al mundo humano, entonces seguramente estaría bastante feliz. Y hablando de demonios infiltrados en el mundo humano, aparte de los vampiros también se encontraban los sucubos. Y eso le parecía conveniente ya que Soman estaba adquiriendo el olor a sucubo, por lo cual esperaba verse con ella la próxima vez. La humana, realizando múltiples hechizos de hielo, le mencionaba que la próxima vez que se vean acabaría con ella, llamándola murciélago de acero. Mientras vemos cómo los humanos habían acabado con la mayoría de demonios, la chica se preguntaba si acaso es tan obvio el apestoso hedor a sucubo. Cambiando de escena, nos encontramos en el mundo humano en las naciones de las Islas Sirenidas, la Academia Pública Profesional número 3. Observamos a múltiples estudiantes y al parecer se estaba llevando a cabo una prueba donde podemos observar que una chica estuvo a punto de enfrentarse a múltiples criaturas al mismo tiempo. Completamente segura de sí misma, la chica se mencionaba que esa es su última oportunidad. Por lo que haciendo aparecer un círculo mágico, la chica se mencionaba que esa vez tenía que triunfar a toda costa. Justo en ese momento el prota terminó apareciendo, en este caso Asmodeus, que era el que estaba controlando el cuerpo y mencionaba que había sido convocado al mundo humano. La chica confundida se mencionaba que había convocado a un demonio cornudo y herido, había gastado tanta magia para invocar a un ser tan inútil. Asmodeus le mencionaba al prota que todo eso simplemente para enfrentarse a demonios de tan bajo nivel, añadiendo que el prota realmente había sido subestimado. Pero ahora que la suerte le había sonreído, entonces podría estar allí en perfectas condiciones. La chica que había invocado a Asmodeus comenzaba a mencionar que dejaría que ese inútil aguantara por el momento y aprovecharía esa oportunidad para convocar a otro demonio. Realizando un hechizo, la chica quería que Asmodeus se encontrara bajo su control absoluto. Pero vemos como el hechizo de la chica había fallado completamente y esta se preguntaba qué había pasado, pues toda su magia fue absorbida por ese demonio cornudo. Y ahora mismo no podría invocar a más demonios, y si tan solo pudiese acabar con uno de ellos sería mejor que perder miserablemente. Justo en ese instante, en un rápido movimiento, Asmodeus terminó acabando con todas las presas que se encontraban en su camino. La chica, observando esta situación, se encontraba maravillada, mencionando que increíblemente había ganado. Asmodeus comenzaba a mencionarle a la chica que era un mutuo beneficio, pacto equitativo y tenía que deshacer la invocación, a lo que la chica le mencionaba a Asmodeus que no tenía que darle órdenes. Confundida, se preguntaba por qué no podía deshacer la invocación, qué era lo que estaba pasando. Una de las profesoras comenzaba a acercarse y llamaba la atención de esta señorita, la cual tiene por nombre Qingling, y le pedía que por favor tenía que retirar a su esbirro demoníaco para terminar la competencia. La estudiante se encontraba confundida por el comentario de la maestra, pero Asmodeus rápidamente se lanzó hacia la maestra y mencionaba que al parecer allí también habían buenos remedios. Por supuesto, la chica le gritaba a su maestra que tenía que esperar y tenía que tener cuidado. Justo en ese momento, observamos cómo múltiples rayos terminaron envolviendo completamente a Asmodeus, limitando así sus movimientos, mientras que este comenzaba a maldecir y mencionaba que sabía que no podría acabarlos rápidamente. La maestra comenzó a mencionar que lo sentía mucho, pues aunque había completado el examen, Qingling, como erudita en demonios, es un gran error no poder controlar sus invocaciones, por lo cual su puntuación no iba a ser muy alta. Además de eso, la señorita Qingling no podía almacenar al demonio invocado en su grimorio. La chica, por supuesto, le pedía a su maestra que por favor le aprobara las lecciones. Asmodeus, que ahora se encontraba junto a su invocadora, mencionaba que antes la hacía, pero porque ahora había retrocedido. La chica le mencionaba que antes podía, pero ahora no funcionaría para nada. Los estudiantes comenzaban a mencionar que no era de extrañar que la llamaran la última de la clase, por lo cual la señorita, que es una invocadora, siempre fallaba en el momento crucial. Y si no llegaba a aprobar, estaban completamente seguros de que repetiría el curso. Además, una erudita en demonios de tercera categoría como ella, fuera del campus, seguramente la corte de eliminación la estaría esperando. Otro estudiante mencionaba que ser capaz de invocar a un demonio tan fuerte muestra que tiene potencial, por lo cual la señorita erudita en demonios realmente tenía un punto a su favor. Una chica que se encontraba cerca terminaba llamando la atención del muchacho llamándolo Lord Pro y añadía que esa chica no parecía poder controlar a las criaturas que invocaba. El chico se encontraba hablando por teléfono y le mencionaba que ya había tomado una decisión, pidiéndole a la chica que si acaso podría hablar un poco más bajo. Un rato más tarde, en el exterior de la escuela, observamos cómo Asmodeus le mencionaba a la chica llamando a la mujer fea que tenía que deshacer la invocación rápidamente, ya que tenía cosas más importantes que hacer. Furiosa, Qingling le mencionaba que ya le había dicho muchas veces que no podía deshacer el pacto ahora mismo, y además, si volvía a llamar la mujer fea, utilizaría el pacto para castigarlo.
Delante de ellos terminaron apareciendo tres chicos. La chica comenzaba a mencionar que se trataba de la erudita en demonios que había brillado hace unos momentos, Kim la Invocadora. La rubia, tomando a Kim por el pelo, le mencionaba que no tenía que creerse tanto, ya que su inestable poder solamente asustaría a los demás, preguntándole si acaso no fue suficiente la advertencia que le había dado antes. Asmodeus, que observaba esto a la distancia, preguntaba si acaso un profesional estaba siendo oprimido por simples humanos. Las reglas de la especie parecían ser más extrañas cada día. El prota le respondía a Asmodeus que suponía que era porque se encontraban allí, en las naciones de las Islas Sin Heridas. Asmodeus comenzaba a reír y le mencionaba al prota que nunca antes había escuchado hablar acerca de eso. El prota comenzaba a relatar que tras la invasión de demonios hace 100 años, fue el primer país en promover la política de coexistencia con los demonios e invocar activamente a los demonios al mundo humano para negociar. Pero los demonios no son dignos de confianza, ya que los rituales de invocación precipitados trajeron una gran desgracia a esa nación. Debido a eso, los demonios descendieron al mundo humano y comenzaron a hacer una gran masacre. Según los registros, se dice que hubo más de 3000 personas desvividas. Desde entonces, los eruditos en demonios en ese país son frecuentemente objetos de discriminación y acoso. Asmodeus comenzaba a reír a carcajadas y añadía que le parecía muy divertido, así que por miedo a los demonios culpaban a quienes los invocaban. Por esa misma razón, el dicho que dice que cuanto más cobarde es el perro más ladra se aplicaba perfectamente a los humanos. El prota le decía a Asmodeus que el viejo amigo que le había mencionado estaba a punto de ser desvivido por esa gente. Asmodeus comenzaba a reír y le mencionaba que era mejor, pues cuando el pacto se rompa recrearía la escena de hace 100 años en ese instante. La chica comenzó a mencionarles que, como les había dicho, no podía controlar bien a los demonios que invocaba, pero si ese demonio cornudo que habían subestimado se descontrolaba, entonces no podría ayudarles. Uno de los chicos comenzaba a mencionar que es un esclavo despreciable convocado por un erudito demoníaco de tercera categoría, por lo cual no sería ningún tipo de amenaza, y además debería de preocuparse más por su bonita cara. Asmodeus, que había escuchado aquel comentario, terminó atacando al chico mientras mencionaba que le había llamado a el despreciable esclavo, añadiendo que si acaso estaba buscando la muerte. Uno de los chicos comenzaba a gritar que el monstruo se había descontrolado, tenían que correr de inmediato. Otro de los chicos le mencionaba a la señorita que lo sentía, pero era demasiado joven para perecer aún, mostrándonos cómo Asmodeus se encontraba a punto de atacar a la rubia. Asmodeus terminó tomando a la chica por el cuello, la cual comenzaba a mencionarle que cómo se atrevía a hacerle algo como eso. ¿Acaso sabía quién era su padre? Terminaba ordenándole a su compañera, la invocadora, que le ordenara a esa criatura que se detuviera de inmediato, llamándolo demonio miserable. La chica comenzaba a levantarse y le mencionaba que se lo había dicho antes, pues no podía controlar al demonio que había invocado. El prota, escuchando lo que había dicho la chica, se mencionaba que realmente era una manera asombrosa de utilizar la daga de otro para acabar con una persona. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero les haya gustado. Hemos quedado al día con este manga y nos hemos quedado en el capítulo número 9. Recuerden que si les ha gustado pueden dejar su manito arriba, comentar y compartir para llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Para aparecer en los saludos del próximo video, por favor hágamelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra invocador. Aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. De todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.